Buen día, mi nombre es Lara Giroldi, pertenezco a la Escuela Normal número 4 de la provincia de Buenos Aires, ciudad de San Pedro. Nuestro proyecto de investigación se llama Sin Patrón, ¿hay ganancias? Una mirada acerca de la toma y la recuperación de la fábrica alimentaria San Pedro, sociedad anónima de la provincia de Buenos Aires durante la crisis del 2001. Nuestra investigación se dio en todo el año, es un proyecto muy intenso. Bueno, ¿quiénes participaron? Bueno, yo, que soy Lara Giroldi, y mi compañero, pero se ausentó por problemas familiares, que se llama Martín Mantovani. Bueno, ¿y ustedes cómo el trabajo? ¿Han hecho notas? ¿Se investigaron en periódico? ¿Cómo fue la investigación? Sí, tanto de materiales primarios como secundarios. También hicimos diálogos con los que tomaron la fábrica, con los primeros socios, con los socios actuales, también con organizaciones gubernamentales como el INTA, que ellos entraron en el programa Cambio Rural, y también con organizaciones no gubernamentales como es el MENER, que es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Y también con historiadores sanpedrinos. Bueno, esta empresa representaba muy fuerte a la localidad. Sí, era una empresa muy identificativa de la localidad y además generaba una gran cantidad de empleos y aparece en 1955, así que sí. ¿Y cuándo estaría cerrando? ¿Cuándo cerró y cuándo se recuperó? Bueno, cierra en el 2001, en el contexto de la crisis, y bueno, los obreros deciden recuperarla en el 2003. ¿Cuántos obreros quedaron dentro de la empresa? Bueno, quedaron 11, pero en la actualidad sumaron a 16. Bueno, ¿y se ha consolidado? Sí. Bueno, mi nombre es Felicitas Janish Ceregós y mis compañeras son Julieta Cadierno y Carolina Singolani. Nosotras venimos de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, en representación a la escuela, el Instituto San José. Nuestra investigación se titula La disputa por las zapatillas, punto de inflexión en la economía de 25 de mayo tras el cierre de Gatic Sociedad Anónima y la postcrisis en el 2001. Nuestra investigación la realizamos con... Tranquila, si no, sí. tú tomas tu examen, ¿no? Sí. Utilizamos entrevistas y fuentes primarias y secundarias para la realización de la misma. Básicamente lo que pasó en 25 de mayo fue que abrió una fábrica que se llamaba Gatic, fabricaba calzado y tenía las licencias de varias marcas, entre ellas Adidas. Y tras el cierre de estas se generó un gran quiebre en la economía y nada, nosotras básicamente reconstruimos esa parte de la historia de nuestra ciudad. Bueno, hay gente de aquel momento que pudo dar cuenta de todos los detalles. Sí, hablamos con el intendente de ese entonces, con la directora de producción, con los presidentes de la Cámara de Comercio en ese momento, con un historiador local, con distintos operarios, con gerentes de la fábrica. Y también tuvimos la oportunidad, que fue para nosotros lo más importante de la investigación, de contactar al dueño de la empresa, Eduardo Baquerian, y eso fue muy grato y pasamos una tarde con él y nada, y nos contó todo desde su perspectiva. Bueno, ¿cuántos empleados tenía? En su punto máximo de esplendor llegó a tener 500 empleados en 25 de mayo y en el país las fábricas 8.200. Bueno, ¿se pudo consolidar una empresa recuperada? ¿Cómo fue la lógica y el marco jurídico? Sí, después del cierre, el Estado brindó ayuda a través de planes, uno de ellos el Banexo y otros jefes y jefas después, y se formaron 12 talleres con el plan Banexo y con el jefes y jefas se formó una cooperativa, pero por fallas de gerenciamiento y todo eso no prosperaron mucho y bueno, y a los 2 años cerraron la mayoría. Así que no tuvo continuidad en el tiempo. No. Bueno, ¿y qué ha significado para ustedes esta investigación? Y fue muy importante, primero porque nos enseñó a hacer un trabajo de investigación y nosotros tenemos orientación de sociales, así que nos ayudó muchísimo con la materia de proyecto de investigación. Y también porque para nosotras fue muy grato saber que hay empresarios que realmente apostaron por el país y que dieron lo que pudieron para que Argentina sea un mejor país. Bueno, nosotros somos Milagros Garcenis, Milagros Cejas y Ornella Chico de la ciudad de Córdoba, del Instituto Privado Mixto San Agustín.
del año quinto C de la especialidad de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿El trabajo de ustedes qué consiste? Nosotras trabajamos, mejor dicho, el impacto que tiene la criminalización de los sectores populares en la inserción laboral y cómo surgen los nuevos movimientos sociales ante esta problemática. Bueno, ¿cómo fue elaborar el trabajo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo armaron? ¿A qué recurrieron? Bueno, no fue estresante, pero fue bastante fácil con la ayuda del profe. Buscamos en portales de internet de la misma marcha, de la gorra, buscamos trabajos de investigación que ya habían trabajado sobre esto, diarios y ya está. Bueno, y pudieron hacer entrevistas, personas que hayan sufrido en carne propia la persecución o el arresto, como ustedes lo planteaban. Nosotras propiamente no hicimos las entrevistas, pero sí leímos casos en los trabajos de investigación o en los portales de los diarios que sí habían sido entrevistados y nos contaban más o menos la experiencia de las detenciones arbitrarias. Bueno, ¿cuánto tiempo duró el trabajo de investigación? ¿Durante todo el año? Sí, durante todo el año. Bueno, ¿y qué ha significado para ustedes este inicio de la investigación y este trabajo? Y nos pareció bastante importante porque de esta forma podemos entender la discriminación que se sufre de ciertas personas de la ciudad, porque no son todos, y nos ayuda también a entender las prácticas estigmatizantes que tiene la policía a la hora de realizar estas detenciones, que bueno, no, queremos acabar con ellas también, ¿no? Portación de cara. Portación de rostro, sí. Bueno, ¿alguna reflexión final, algo que quieran contarnos de la investigación o de la presencia de ustedes aquí? Bueno, que estamos muy agradecidas de estar acá porque la verdad es un logro para nosotras tres y significa muchísimo. Bueno, nosotros somos del Colegio San Francisco de Asís de San Juan. Los integrantes del grupo somos Rodrigo Bernal, Santiago Velázquez y quien les habla Silvio Cívico. Nuestro trabajo consiste en el sanjuaninazo, que es la lucha de los trabajadores, porque en ese momento el gobierno quería descontarle el 30% de los sueldos y ellos pensaban que era mucho, entonces salieron a manifestarse a las calles y a hacer revuelo para que no le descontaran su sueldo. ¿Eso qué año fue? Eso fue en 1995, el 24 de julio. Bueno, ¿y cómo armaron el trabajo de investigación? Bueno, nosotros, la idea de trabajar con este trabajo fue que una profesora siempre nos repetía que uno no podía creer lo que no conocía y insistía con que debíamos conocer la historia de nuestra provincia. Entonces lo que se nos ocurrió fue preguntarle a nuestros padres sobre este tema y nos dijeron, manifestaron no saber nada, ya que ellos en ese tiempo eran muy chicos o algunos no habían nacido. Entonces lo que se nos ocurrió fue preguntar a nuestra profesora, que ella nos relató su historia y de esa manera fuimos encontrándonos con los protagonistas de los hechos, y también se nos ocurrió ir investigando en revistas o diarios de la época y así fue como nos fuimos encontrando con los hechos de esta época. Bueno, ¿y consiguieron entrevistas directas? Claro. Contame un poco. Bueno, nosotros lo charlamos en el curso con nuestros demás compañeros y resulta que fueron saliendo diversos protagonistas. Por ejemplo, la mamá de una profesora se acordaba de estos hechos, ya que ella trabajaba en un reconocido hospital de nuestro colegio, de nuestra provincia, perdón, y también el abuelo de un compañero nuestro era un reconocido ex gremialista, quien nos dio muchos datos para hacer este trabajo. Y también una ex profesora nuestra de FEC nos comentó de un conocido suyo, que era Alberto Rivas, quien es el principal que nos da los datos para basarnos en este trabajo y es el que nos ayudó prácticamente en todo el trabajo para realizarlo. Y ustedes que hoy con la perspectiva ya de unos cuantos años,
Sí. ¿Cómo evalúan el trabajo de investigación y los hechos que ocurrieron a aquel momento? La verdad que a nosotros nos ayudó mucho porque no conocíamos tanto la historia, más o menos reciente, porque no es tanto, de nuestra provincia. La verdad que nosotros llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, nosotros podemos encontrar esta información en la bibliografía, pero siempre es información como muy fría, muy objetiva. En cambio, de estos métodos yo creo que a nosotros nos queda más, o de vivirlo de nuestra manera, nos queda más que si, por ejemplo, nos ponemos a leer un libro o lo investigamos. Me parece una mejor manera de aprender y que nos queden las cosas. ¿Y el trabajo en conjunto cómo fue? Lo primero que hicimos fue realizar un cuestionario entre los tres y ese cuestionario se les fue entregado a los protagonistas, que algunos nos entregaron las respuestas escritas por algún tipo de reticencia. Nosotros pensamos que por vergüenza a expresar sus historias, y alguno de ellos posteriormente se prestó para hacer una entrevista. Algunos lo hicieron con cámara, permitiéndonos sacar fotos, como van a ver en nuestro trabajo, y otros nos dijeron sin cámara, sin fotos, por algún tipo de vergüenza o porque no querían compartir con cámara su historia. ¿Satisfecho por el trabajo? Sí, yo por mi parte, yo creo que los chicos también estamos muy satisfechos porque hemos conocido mucho de nuestra provincia. Era un tema que siempre nos decía nuestra profesora, tienen que conocerlo, tienen que conocernos. Siempre nos decía, ¿por qué se estudia el cordobazo en las escuelas de San Juan y no estudiamos el sanjuaninazo? Y bueno, eso fue el clic que nos hizo a nosotros de verdad. ¿Por qué no estudiamos también lo de nuestra provincia? Y bueno, es lo que nos facilitó a nosotros ir a investigar sobre este tema. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Maximiliano Fursi, él es mi compañero Juan Castro y somos del equipo de investigación del Colegio San Alfonso de Salta Capital y estamos presentando acá en las Olimpiadas a nivel nacional nuestro proyecto Fuego en Animaná, del animanazo a las transformaciones socioeconómicas producidas por la industria vitivinícola en los departamentos de San Carlos y Cafayate, en la provincia de Salta. Bueno, ¿cómo realizaron el trabajo de investigación? Nuestro fuerte fueron las entrevistas, las cuales realizamos a muchos dueños de bodegas en la zona de Cafayate y en San Carlos, y también entrevistamos a secretarios de Cultura o al ministerio de esa zona, y además a gente que vivió lo que fue este hecho, el animanazo, este movimiento social, y a gremialistas que aún quedan vivos, porque estamos hablando del año 1972, y entrevistamos a algunos gremialistas que nos pudieron dar su experiencia, digamos. ¿Hubo un cambio en la producción, en las relaciones productivas, económicas? Contar un poco cómo se dio el marco de ese conflicto. Bien, antes del animanazo, que ocurre en 1970, la forma de producción vitivinícola en Salta se caracterizaba por ser de manera artesanal y se podría decir un sistema semifeudal o precapitalista. Previo al animanazo también, como mencionaba antes, las bodegas eran una especie de estancia en la que los obreros vivían dentro del predio y vivían ahí y vivían en relación a esas mismas bodegas. Después del animanazo se ve más avanzado la industrialización y la tecnificación de las bodegas, que ya había comenzado previamente, pero de una manera muy lenta. A partir del animanazo se aceleró, digamos, la transformación y la tecnificación de todas las bodegas, que hoy en día en la provincia de Salta la gran mayoría están totalmente industrializadas y capitalizadas. Bueno, ¿cómo se han dividido el trabajo entre ustedes? Bien, yo estaba encargado principalmente de las entrevistas. Juan estuvo encargado de la parte de todo lo que fue organización del trabajo, por ejemplo, organizar las entrevistas, y él recuperó varias imágenes de la época en la iconoteca de la provincia de Salta. Y mi compañero Lucas, que está por allá, él se encargó también de lo que fue gran parte en conjunto del desarrollo del proyecto, que eso lo hicimos los tres también. Bueno,
¿Qué le ha resultado del trabajo de investigación? ¿Satisfecho? ¿Tomaron elementos que ustedes no conocían? La verdad que primero que nada nos gustó mucho hacerlo porque la gente se sentía muy contenta de que nosotros recordemos este hecho que la verdad que se había olvidado a nivel nacional. Y la verdad que nos gustó mucho porque nosotros teníamos una idea vaga de lo que era el animanazo antes de comenzar la investigación y decidimos como salteños para recordar nuestra memoria histórica de la provincia de Salta, decidimos abocarnos a este proyecto de investigación sobre esta temática y la verdad que nos gustó mucho. Bueno, algo que nos quiera contar. Nosotros entrevistamos a un señor, uno de los líderes gremialistas de lo que fue el animanazo, llamado Nital Díaz, en el departamento de Animaná, en el departamento de San Carlos, localidad de Animaná, provincia de Salta, el cual sufrió muchas cosas, digamos, durante esa época. Fue uno de los que encabezó ese piquete argentino y estaba muy agradecido con nosotros porque dice que nos comentaba que todos los institutos, los organismos que van a hacerles entrevistas siempre son con fines de lucro y nosotros queríamos recordar la memoria histórica y bueno, lo conmovió mucho. Bueno, no se ha podido escuchar muy bien, pero nada, queríamos traer de nuevo ese momento que fue muy gratificante para nosotras. Además de las fuentes primarias nombradas, utilizamos fuentes secundarias. Dentro de estas utilizamos las fuentes periodísticas y las bibliográficas. Las fuentes periodísticas que utilizamos fueron de un diario local llamado La Mañana. A este concurrimos una mañana entera y dentro de los archivos buscamos todas las noticias y cómo reflejó el diario local el impacto que generó el cierre, primero la apertura y luego el cierre. Como podrán ver, bueno, todas las imágenes que pudimos sacar. Además de estas, las fuentes bibliográficas que utilizamos, primero fueron las fuentes que nos proporcionó la Olimpiada Nacional de Historia para ubicarnos en un contexto nacional y además unos libros de historia que nos proporcionó nuestra tutora. Junto a estos, dos libros de Eduardo Baquelián, lanzados por la editorial Galerna, el primero en el año 2001 y el segundo en el año 2004. El primero se llama El error de ser argentino y el segundo Así se destrozó un país. Y el primero nosotros nos encontramos vía web y el segundo no estábamos al tanto de la existencia de este, pero en la entrevista Eduardo nos proporcionó una copia que lo utilizamos después para la investigación. Y bueno, como conclusión de este trabajo de investigación es que pudimos, con todas las fuentes que utilizamos, fuentes orales, fuentes periodísticas, pudimos corroborar nuestra hipótesis que realmente en el año 2001 hubo un punto de inflexión en nuestra economía, que a continuación les vamos a comentar un poco más de la historia, ¿sí? Lo va a contar mi compañera y entonces le cedo la palabra. Hola, buenos días. Bueno, nuestra investigación se titula La disputa por las zapatillas, punto de inflexión en la economía del 25 de mayo tras el cierre de Gatic Sociedad Anónima y la post-crisis del 2001. Básicamente nosotras elegimos este título porque, bueno, Gatic era una empresa de calzado y además porque realmente significó un punto de inflexión en nuestra economía, porque imagínense que Gatic contaba con 500 empleados y en ese entonces todos quedaron sin trabajo. En ese entonces cuando cerró eran 300 y además esta empresa trabajaba con muchas empresas satélites que se quedaron sin trabajo luego de esto. Para introducirlos un poquito más, 25 de Mayo es una localidad que se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires, a 250 kilómetros de la capital. Cuenta con 3.000 habitantes en la ciudad cabecera e históricamente la economía se basa en una producción agrícola y ganadera. Por esto es que fue tan significativo que la llegada de la fábrica a la ciudad. Bueno, Gatic, como les mencionaba, fue una empresa de calzado
Y lo que nos parece muy importante destacar es los valores que le quiso atribuir este empresario, y dentro de ellos se encuentran nacional, federal y social. Nacional porque siempre todo lo que se ganó, todo lo que generaba la empresa se quedaba en el país y lo reinvertía en nuevas fuentes de trabajo, nuevas tecnologías para poder competir. Además pagaba todos los impuestos, que eso no es algo que se da. Federal porque se ubicó, él creía que la Argentina no era solamente Buenos Aires, sino que la verdadera riqueza del país se encontraba en el interior. Por eso es que siempre apostó por el crecimiento y el desarrollo de las zonas del interior, y además social, porque siempre se cuidó del trabajador. Todos los trabajadores cobraban bien, o sea, tenían un sueldo bueno, tenían habían hasta guarderías en las fábricas. Y a nosotros nos parece importante destacar dos casos, contados por boca de ellos, de operarios de la fábrica de 25 de Mayo. Uno es el caso de Daniel Castro, que es un ex operario que era atleta y que renunció de su puesto en la fábrica para poder seguir su sueño, y la fábrica decidió mantenerlo el sueldo de operario y además sponsorearlo con la marca New Balance durante 10 años. Además también está el caso de Marcelo García, que hoy en día es profesor en nuestra escuela, que él pudo conseguir sus estudios, ya que cuando trabajaba tenía horarios decentes y podía cursar. Además, también tiene su casa propia gracias a GATIC, porque el sindicato de trabajo en ese momento logró conseguir un espacio donde se le facilitó a los operarios de GATIC poder instalar sus casas ahí, y hoy en día sigue existiendo el barrio Díaz, así se le llama. En el contexto nacional, GATIC fue una empresa que se creó en 1953, comenzó fabricando suelas, las suelas Vibram, para luego extender a todo la parte productiva del calzado. Contaba con las licencias, las más conocidas, Adidas, New Balance, Lecoq Sportif, entre otras. También tenía sus marcas propias, una de ellas era Signia. La empresa en su momento de máximo esplendor contaba con balances de 26, 27 o 28 millones de dólares, y antes de la crisis del tequila había tratado de cotizar en la bolsa y tenía un valor de 400 millones de dólares. También en su mejor momento llegaron a tener 8.200 empleados y les llegó a dar de comer a 90.000 bocas. Por día llegaron a fabricar 35.000 pares de zapatillas y 28.000 prendas de indumentaria. En todo el país tuvieron 24 fábricas a lo largo y ancho de la República, y además también el producto tenía una calidad tan buena que llegaron a exportar a Adidas a Alemania, o sea, Adidas es de Alemania, le llegaron a exportar al país donde es la marca Brienda, y también estuvieron a punto de importar New Balance a Estados Unidos. Es decir, que el producto argentino tenía una calidad que competía con los productos más importantes que estaban insertos en el mercado mundial. Bueno, GATIC llega a 25 de mayo por los vínculos que existían entre Antonio Alegre, que en ese entonces era el presidente de Boca Juniors, y Eduardo Baquerian, que le fabricaba la indumentaria del equipo. A través Antonio Alegre se entera lo que hace Eduardo Baquerian y le propone que vaya a invertir a 25 de mayo, ya que él tenía una estancia ahí y bueno, y era su pueblo. Eduardo Baquerian acepta y pone la primera fábrica en el centro de la ciudad. Esta fábrica comienza a crecer y se expande en la cuadra. Luego después el grupo GATIC se ramifica, surge Univac y Corbamil, ambas también se sitúan en el centro de la ciudad, y luego Univac sigue creciendo de tal manera que se le cede más de mitad del parque industrial de nuestra ciudad, o sea, tenía una importancia muy grande. En las fábricas de 25 de mayo se hacía todo el proceso productivo del calzado, desde el cortado de las telas, el aparado, que es la costura, las capelladas, que es ponerle las punteras a las zapatillas, se les pegaba la suela, se armaba, se empaquetaba, y como también tenía locales de venta al público, después las comercializaba. Llegaron a tener 500 empleados y a fabricar 1.500 pares de zapatillas, y bueno, nada. Buen día, mi nombre es Julieta y a mí me toca contar la parte más triste de esta historia, que es el cierre.
Bueno, el cierre de Gatic se da paralelamente a la crisis del 2001, que inicia con la apertura del mercado de la aduana propuesta por el ministro de Economía Cavallo durante la década menemista. Bueno, la competencia extranjera se da porque empiezan a ingresar al país zapatillas a un menor costo y a la vez el canal del mercado se inunda de nuevos vendedores que facilitaban los pagos en métodos de cuotas o a la vez colmaban la situación que Gatic hasta ese momento venía manejando. Entonces este conflicto interno lleva a que la fábrica en el 2001 tenga que cerrar todas sus fábricas. En el caso de nuestra localidad, se empieza a notar el principio del fin cuando la materia prima empieza a escasear, es decir, teníamos almacenes y dejan de estar colmados de productos, después se empiezan a terminar las horas extras y a la vez ya en los últimos meses los mismos obreros dejan de cobrar su salario y se acumulan varios meses adeudados. Por eso decimos que el impacto social fue altísimo, ya que es una localidad pequeña y tener 300 empleados en un mismo rubro y que eso cierre generaba un conflicto social inmenso. Como lo decía el jefe de personal de nuestra ciudad, el problema de una gran fábrica es que cuando cierra deja un vacío que es imposible de llenar. En este caso, el municipio intervino acompañado de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de nuestra localidad y a través de la dirección de producción que tenemos, pudieron cobrar el plan Banexo, que se utilizaba para reactivar la economía del momento después de una gran crisis, y con este dinero pudieron equipar 12 talleres. En estos talleres lo que se hacía es confeccionar el producto a fazón. Este término lo implementamos este año porque lo desconocíamos y significa terciarizar un producto. Una empresa aporta la materia prima y ellos fabrican para después venderlo. Estos talleres llegaron a emplear 50 obreros, ex empleados de Gatic, ya que la mano de obra en nuestra ciudad fue de muy buena calidad porque habían tenido muchas capacitaciones, pero lo que no les permitía el plan Banexo era usar ese dinero para hacer capacitaciones en la administración. Entonces los grandes conflictos estuvieron porque había mal gerenciamiento. Eran muy buenos trabajadores, pero no sabían administrar su propio negocio. Entonces la segunda ayuda que se da es el plan Jefes y Jefas, con el cual se puede conformar una cooperativa textil en 25 de mayo con una propia sede, pero termina cerrando porque, bueno, lamentablemente la situación fue insostenible. La salida más fácil que encontraron estos desempleados fue abrir kioscos o remiserías y nuestra ciudad se vio colmada. Por eso se inunda el mercado y se satura, hay demasiada oferta, entonces ninguno pudo prosperar, digamos. Pero sí muchos encontraron refugio en ciudades vecinas que también se dedican a la industria del calzado, entonces hasta el día de hoy siguen viajando a ciudades como Saladillo, Chivilcoy, que tienen grandes fábricas y les dan empleo. Pero como decía mi compañera Felicitas, fue el único proyecto grande fabril que tuvimos. Hoy el parque industrial cuenta con pocas fábricas y nunca hubo una tan grande como esta. Así que por eso elegimos este tema. Nos pareció muy importante porque nosotras, por nuestra edad, desconocíamos este proyecto que hubo y le pasó a mucha gente de 25 de mayo. Por eso cuando nosotros empezamos a investigar esta historia, pudimos darla a conocer y muchas personas habían trabajado y entonces ahí se armó todo un hilo en nuestra misma escuela, mismos profesores habían trabajado y habían sido desempleados, entonces pudimos reconstruir una parte de nuestro pueblo que estaba perdida. Así que bueno, ahora los invitamos a ver un video que recopila un poco la historia en formato de diario. Muchas gracias. No, porque ya estamos de ya estamos, entonces voy a cerrar. Bueno, para darle un cierre a esta exposición, le queremos comentar el balance de la experiencia.
Este trabajo de investigación nos ha traído muchas felicidades a nosotras, de que primero que nada en la parte educativa hemos aprendido a hacer un trabajo de investigación. Nosotras tenemos orientación a ciencias sociales, entonces eso nos ha facilitado también para una materia que tenemos en nuestra escuela que se llama Proyecto de Investigación. Con este trabajo hemos aprendido a hacer entrevistas, a desgrabarlas, a redactar, a reducir por la cantidad de hojas que teníamos que entregar. Y también en la parte de grupal nos ha enseñado a cómo trabajar en grupo, que nos va a facilitar para el resto de nuestras vidas, también porque realmente se trabaja así, y el compañerismo, el dividir las tareas. Además de todo esto, nos ha traído a nuestro pueblo, no sé si han podido ver el video que se ha subido a Facebook, pero los medios de comunicación que hemos podido alcanzar fueron de mucha relevancia para nuestro pueblo, para lo que indica, porque es un pueblo chico. Hemos podido contactar con el canal de nuestra ciudad, con el diario local, hemos tenido varias notas. También se ha decretado nuestro trabajo de investigación como interés legislativo, y así muchas que otras cosas. Por ejemplo, en nuestro mismo colegio los cursos menores han hecho canciones o han hecho imágenes alentándonos y para que lleguemos y tengamos todavía más esperanza. Y además, esto lo hemos hablado, lo hablamos estos últimos días antes de viajar, que nuestra directora nos comentó que también ahora cuando volvamos vamos a seguir hablando del tema, debido a que va a ser una conferencia en la cual vamos a dar esta exposición también para todos los medios. Vamos a darle para la radio, para el canal de nuevo, para el diario, porque ha traído a la mente de los ciudadanos toda esta historia que se ha perdido en nuestra ciudadanía, y ha podido refrescar todo lo que significó esa fábrica. A nosotros también nos conmocionó mucho porque aprendimos que no todos los empresarios son corruptos, o que se puede apostar por la Argentina, que es un buen país, que la gente es trabajadora, que luego lo reconocen y después de tantos años lo recuerdan y se emocionan. En muchas entrevistas han llorado los entrevistados porque han recordado todo lo que fue trabajar en esa fábrica y lo bien tratados que eran. Entonces, nada, agradecer por darnos esta oportunidad y contar nuestra historia. Gracias. Esperen, no se vayan, quédense ahí un ratito. Vamos a tomarnos 10 minutos para charlar. Felicitaciones por el trabajo. 25 de mayo queda muy lejos de Tandil. Es bastante. ¿Qué son? ¿Como 500 kilómetros? No. Bueno, 499. No, 270 kilómetros. ¿Cuánto? 200 kilómetros. ¿No está más lejos? No, porque, a ver, ¿por qué? Nosotras hemos ido con el colegio y para mí se me hacían eternos los viajes. Pero queda mucho más lejos Capital Federal que Tandil. Claro. ¿Sí? No, pero bueno, esto venía a cuento de que en Tandil hay una universidad nacional, la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, que seguramente los profesores de allí van a estar contentos de recibirla en la carrera de la licenciatura en Historia. Nada, esto y también digo esto porque mientras las escuchaba decía, esta es una instancia en donde se están presentando los nuevos jóvenes investigadores. La felicito por el trabajo, hicieron una presentación desde el punto de vista académico, metodológico, historiográfico, muy apropiada. Y me parece que eso es una fortaleza.
pero toda fortaleza va acompañada de una debilidad. No, pero a ver, no es una debilidad de ustedes, es una debilidad que impone la manera, los tiempos con los que uno dispone para presentar los trabajos. Digo porque hicieron una muy buena presentación. Lo que faltó por ahí, y me gustaría que lo tengan en cuenta para cuando hagan esa conferencia que ustedes contaron que van a hacer en su pueblo, es un mayor desarrollo, un mayor relato de la historia de la fábrica y del proceso de crisis y de cierre, de intento de reconversión y de consecuencias para el pueblo. Digo, dedíquenle más tiempo a eso cuando en esas conferencias se encuentren con las personas del pueblo. Se lo digo por experiencia, porque me ha pasado, he tenido la oportunidad también de participar en ese tipo de charlas en una localidad pequeña de aquí de la provincia de Santa Fe, y me ha pasado lo mismo que le pasó a ustedes con los entrevistados, pero en la conferencia. La gente se siente muy motivada, muy interpelada, participa mucho, y ustedes se van a encontrar ahí con un montón de gente que tiene muchas cosas para decir, y eso está buenísimo. Y eso lo lograron ustedes. Entonces eso es muy, muy importante. Más allá de estos comentarios que me parecía que venían al caso, lo que no apareció, y por eso les pregunto, no apareció en su exposición, no lo recuerdo en el trabajo escrito, es respecto de Antonio Alegre, que lo insta a... Sí, a la Orden Bacteriana a encerrarse en 25 de mayo. Sí. Ajá. ¿Y este señor quién era? El presidente de Boca Juniors. No, Alegre ya lo sé quién era. ¿Cómo no voy a saber quién es Antonio Alegre? Lo digo por mi edad. Sino este otro señor, al que el inversor, digamos, el empresario. Eduardo Bacteriano, el dueño de la empresa. ¿Quién era desde el punto de vista empresarial, político, de su rol económico y social? Porque, digamos, era de Capital Federal, sí, y va a invertir a 25 de mayo. Claro, él en la entrevista nos cuenta cómo es que él surge con la idea de ir a invertir al interior, y es porque él era armenio y en su casa había muchos refugiados siempre porque había habido un conflicto con los armenios, y entonces su papá lo manda de pupilo al liceo, al Marín, al Colegio Marín, lo manda de pupilo a Buenos Aires, es en Buenos Aires. Entonces él ahí conoce un montón de personas, y entre ellos eran unos amigos de Coronel Suárez que lo invitan a pasar los veranos con él. Entonces él conoce a Coronel Suárez y es donde ahí instala su primera fábrica y le empezó a interesar, conocer el interior del país, entonces por eso es que empezó a invertir en el interior. ¿Y esa primera fábrica, más o menos, cuándo es que la instala? Igual el 60 aproximadamente. En la década del 60. Sí. Ajá. Esta pregunta viene a cuenta de que es bien interesante conocer los orígenes de los capitales que después se invierten. A Eduardo Bacterián lo que lo marcó mucho es que cuando va a Coronel Suárez, ve que es una colonia muy reducida y siente alguna discriminación, por así decirlo, respecto a la gente de Capital. Entonces él dice que no quiere tener esa mirada, decir, la gente de Capital no se excluye, no invierte acá, ponen toda la provincia de ellos. Entonces ahí le viene la idea, digamos, de decir, bueno, vamos a invertir en el interior. Por eso habla de que la Argentina en realidad somos todos y no solamente la capital. El porqué de la inversión en el interior. Es un costado, una mirada, digo, desde el punto de vista historiográfico, sí. Ese tipo de cosas hay que reconocerlas. Pero también hay que tener en cuenta otras cuestiones que tienen que ver con el empresario. ¿Qué quiere un empresario? Hacer dinero, triunfar. Hacer dinero. Capitalismo, hablamos. Ajá, estamos hablando del capitalismo, estamos hablando de un empresario que quiere hacer dinero. Sí. Entonces, claro. Esta es la pregunta, y ya con esto cierro mi intervención. Desde el punto de vista historiográfico, estas valoraciones que se suelen hacer valoraciones respecto de lo bueno y de lo malo, y en realidad estamos cayendo en un problema
por ahí. Nosotros tenemos que analizar y tratar de comprender por qué hizo esas inversiones en ese lugar, por qué trató como trató, de acuerdo a lo que dicen ustedes, a los obreros, y por qué termina cerrando la empresa. Eso te lo podemos contestar. No, sí, supongo que ustedes tienen respuesta, estoy seguro que tienen respuesta para eso. Y de alguna manera las anticiparon a esas respuestas. Pero si dejamos de pensar en las cosas en términos de bueno y malo, y la pensamos en términos de estrategias empresariales y de un capitalista que lo que busca es el beneficio, ahí a lo mejor las respuestas que encontramos a estas preguntas son un tanto distintas a las que encontraron ustedes. No estoy diciendo que lo que ustedes hicieron está mal, estoy diciendo que también se pueden encontrar otras respuestas. Es que sí, seguramente fue muy estratégico, porque para que una empresa funcione lo mejor sería darle bienestar a los empleados, porque van a trabajar más. Vos le das todas las comodidades, pero a la vez puedes añadir horas o lo que sea y sacas provecho. Supongo que también tuvo... No, nosotros cuando arrancamos la investigación pensamos, seguramente fue un chanta, es lo que siempre pensás. Y cuando nos fuimos diciéndolo así, es lo que pensamos realmente. Y cuando nos fuimos sumergiendo en la investigación, vimos que, bueno, el 25 de mayo obviamente no fue porque nada más le gustó la ciudad, fue porque también le quedaba de camino y la ruta le convenía también. Él siempre trató de buscar los beneficios, pero a su vez siempre trató de invertir. Tal vez le convenía haber tenido todas sus fábricas en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, a su vez las que estaban en el país también estaban puestas de una manera estratégica. Él siempre se esforzó por reinvertir, o sea, él dijo, yo me compré mi casa y le compré una casa a mi familia y después todo lo demás lo destiné a la empresa. Por eso es que también Gatic pudo competir y por eso Gatic llegó a ser lo que era, porque él iba todos los años a convenciones de maquinaria y las cambiaba todos los años, tenía tecnología de punta realmente y era por eso el único, o sea, el motivo más importante por el cual él pudo competir y por eso también se esforzó tanto en capacitar a sus empleados. Él como que... Y por eso también fue porque su familia tenía distintas ideas a él. Perdón, tal vez lo que se está pretendiendo que ustedes digan es lo que nosotras pudimos descubrir en la lectura del segundo libro. Claro, eso es lo que iba a decir. Sobre el conflicto familiar y la presentación de la quiebra, que no es él sino sus hijos. Claro, eso es lo que estaba por decir. Sus hijos, su familia no compartía con sus ideales y fue por esto que lo sacan de la fábrica y que toman el mando sus hijos y por eso es que se declara la quiebra y bueno, el resto. Eduardo tenía un punto de vista del empresario federal, como dice en el trabajo, que lógicamente en un mundo actual no se podía conservar porque estaba perdiendo mucho dinero. Entonces sus hijos, que eran capitalistas modernos, como los empresarios que estamos acostumbrados a ver ahora, esos típicos hombres de negocios, cuando agarran el mando de la fábrica, literalmente la destruyen, porque le sacan todos los beneficios a los empleados y se vuelve como un trabajo de hoy en día, básicamente. Es la historia en el Rajoy. Sí. Bueno, yo les agradezco y aprovecho entonces para hacer algunos comentarios que charlamos con los compañeros cuando veíamos el trabajo de las chicas, que es un trabajo muy interesante. Primero, una pregunta que aparece para el trabajo de las chicas, pero que también aparece para los otros grupos, es qué interesante descubrir que son los nietos de los trabajadores de esa fábrica o los hijos de los trabajadores de esa fábrica los que se preguntan qué pasó acá. Porque quienes vivieron el desguace de la empresa no han producido, de acuerdo a lo que hemos visto, libros o trabajos de investigación para explicar su propia historia. Lo cual es interesante porque tiene que ver con los tiempos sociales de la memoria. Después, otra cuestión que marcábamos como interesante es que la empresa va a tener un desarrollo exponencial en el contexto del Mundial 78, que es un momento de dictadura y de la imposición de un paquete de medidas neoliberales. Entonces eso era interesante, nada más traerlo para la charla, porque en realidad en un momento en el cual la industria nacional estaba en retroceso, de repente aparece esta fábrica que vende un montón de zapatillas y va desarrollándose. Además, gracias a ese mundial es que se hace conocido en Argentina. La gente empieza a ver el atuendo deportivo como algo cotidiano. Que surge
los adolescentes, claro, empiezan a vestir con eso. Tal cual. Entonces, eso era como algo muy interesante. Y por otra parte, un marco autoritario, ¿sí? Entonces, bueno, esos elementos que también aparecían nos invitaban a pensar en una serie de cuestiones sobre las cuales en esta ocasión, bueno, no vamos a profundizar. Pero una de las cositas que queda dando vueltas es si Eduardo Baquellán era parte entonces de un sector patronal con un carácter nacional. ¿Cómo para el futuro? Para seguir cuestionándonos, decir, bueno, ¿cómo se insertaba dentro de una red de otros empresarios? De vuelta como preguntas que a nosotros nos quedan para el futuro, ¿no? Y otra cuestión que aparece como muy sensible, que no la teníamos tan registrada, pero apareció en la exposición, es que él es descendiente de armenios. Los armenios sufrieron un genocidio hace más de 100 años y no por casualidad Baquellán le pone a su libro, a su segundo libro, Genocidio Industrial. Entonces, qué fuerte que son las marcas identitarias de la gente y cómo eso de alguna manera formatea, valga la redundancia, el modo en el cual nosotros nos aproximamos a la realidad. Entonces, en el marco de la Olimpiada, donde nos preguntamos sobre un montón de cuestiones que tienen que ver con los golpes que recibió la clase trabajadora, que este empresario venga a plantear el concepto de genocidio industrial, creo que también es algo que nos queda, bueno, para capitalizarlo para futuras discusiones. Yo creo que nada más. Una cosa que puso el ojo Virginia muy bien y que las invito a que por ahí lo tengan en cuenta, que lo piensen. El momento de crecimiento y de esplendor de la empresa tiene que ver con la última dictadura. Eso por un lado, un momento histórico. Y por el otro lado, un lugar que elige para instalar su empresa. Entonces me pregunto, respecto de, ¿será que eligió ese lugar porque allí además gozaba de algunas exenciones impositivas, de ventajas comparativas respecto de haberlo instalado en otro lugar? Se me ocurre preguntar respecto de eso, sobre la elección del lugar, y respecto de los momentos durante la última dictadura. ¿Qué es lo que le permitió a ese empresario y no a otro tener un crecimiento exponencial de su empresa? ¿Habrá tenido contactos políticos? ¿Habrá, digamos, contado con ciertos elementos que le permitieron a este empresario? Era amigo de Alegre, el Mundial. Y a mí me suena como que ahí hay que buscar un poco más para entender qué es lo que hace posible que la empresa sufra un crecimiento importante. No lo estoy diciendo para que ustedes me lo respondan ahora, sino que lo que estoy tratando de hacer es invitarlo a que sigan pensando sobre estas cuestiones. Eso. Bueno. Yo no sé si se los dije, pero lo vuelvo a decir, el trabajo es impecable y la exposición de ustedes excelente. Así que eso. Nosotros jorobamos con estas cosas porque las queremos pinchar para que sigan y para que sigan buscando otras cosas y para que no nos quedemos solo con el recuerdo nostálgico de aquello que pasó. Porque Virginia aludió a la memoria. Y ustedes lo que han recogido en las entrevistas tiene que ver con eso, con la memoria de los empresarios, con la memoria de los lugareños, seguramente de algunos de sus familiares. Pero la historia es otra cosa. Entonces, como historiadores, debemos tener en cuenta la memoria y trabajar con la memoria, pero de una perspectiva más historiográfica, apelando a otros elementos, a otras herramientas, para poder seguir buscando aquellos elementos que nos permitan comprender desde el presente aquello que pasó y que ya no está. Bueno, gracias. Muchas gracias. Lo vamos a reflexionar. Bueno, ahora los invitamos a pasar a los alumnos de la Escuela Parroquial San Alfonso, ex número 2 bis de Salta, de la ciudad de Salta. ¿Sí? Julián Castro, Maximiliano Fursi. ¿Cómo? Juan, perdón. Lo que pasa es que no me puse los anteojos. Juan Castro, Maximiliano Fursi y Lucas Liquín.
el profesor Juan Antonio Barbosa, su tutor, y el trabajo que van a presentar se titula Fuego en Animaná, del animanazo a las transformaciones socioeconómicas producidas por la industria vitivinícola 1960-2010 en el departamento Cafayate, Salta. Lindo lugar y lindo tema. Y el vino Torrontés. Buen día para todos. ¿Qué tal? Yo soy Maximiliano Fursi, él es Lucas de Kim y él es su compañero Juan Castro. Somos del equipo de investigación del Colegio San Alfonso de Salta Capital y bueno, venimos a presentar nuestro proyecto Fuego en Animaná, de Animaná, las transformaciones socioeconómicas producidas por la industria vitivinícola entre 1960 y 2010 en los departamentos de San Carlos y Cafayate en la provincia de Salta. Bien, ¿qué es el animanazo? Primero que nada, si nos remontamos al eje y al principio de este problema, tenemos que ubicar la bodega Animaná, que es como acabo de decir, el eje de este problema, en la misma localidad de Animaná. Cabe destacar que esta bodega tiene una existencia de más de 200 años. ¿Y por qué es tan importante? Bien, esta bodega era la primera fuente de trabajo en la zona, ya que Animaná es una localidad muy pequeña, con muy pocos habitantes y muy pocos trabajadores y de escasos recursos además. Entonces era la mayor fuente de trabajo. Esta bodega, y los dueños de esta bodega eran dos familias muy ricas e importantes de Salta, que era la familia Michel Torino, que es una familia que siempre tuvo en esa época una importancia política y económica muy fuerte en Salta. Eran los que, por así decirlo, manejaban toda la política radical en la provincia de Salta, familia de la aristocracia salteña. Y la otra familia era la familia Figueroa, los dueños de esta bodega. Hacia 1970, la familia Figueroa decide vender su parte de la bodega a la familia Murga, otra familia muy tradicional de la provincia de Salta, la cual también tenía viñedos, pero no estaba relacionada con esta bodega de la que estamos hablando ahora. Al hacer esta transacción de vender su parte de la bodega de la familia Figueroa a la familia Murga, hubo un mal acuerdo económico y lo cual llevó a que la bodega entre en crisis hacia el año 1971. Cuando comenzó 1972, la bodega llegó a un momento que se quedó sin fondos para remunerar a sus obreros, los cuales siguieron trabajando sin cobrar el salario, y porque de alguna manera tenían que mantener a sus familias. Y bueno, suena ilógico decir cómo hacen si trabajan y no cobran para mantener a sus familias. Bien, hay varios organismos de la Sociedad de Animaná y de Cafayate, como decir almacenes, carnicería y panadería, que aportaban y ayudaban al pueblo, a los obreros, para que puedan comer y darle de comer a sus hijos hasta que todo esto termine. Después, un 19 de julio de 1972, luego de 6 meses sin cobrar el salario de los obreros, ardió el pueblo de Animaná. Es decir, los obreros se levantaron contra la bodega, a la cual cerraron, la bloquearon, la clausuraron, por así decirlo,
y se dirigieron al centro de Animaná y tomaron la intendencia de Animaná y designaron al obrero Inocencio Ramírez como el nuevo intendente de la localidad de Animaná. Sin embargo, ellos llegan sin respuesta, sin poder cobrar y sin nada. Entonces decidieron ir los referentes de la SOEB, que es el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas, hacia Cafayate, que son Díaz, Ramírez, Huanca, Guaymás y Ríos, en donde, si bien lograron que se realice el pago, los comisarios del pueblo los metieron presos. El 31 de julio partió un camión blindado de la ciudad de Salta, ya que el gobierno había llegado a un acuerdo para pagar a estos obreros con la bodega de Michel Torino y ahora Murga. Más adelante, el 8 de agosto, el pueblo seguía disconforme por estar presos de estas personas, entonces decidieron movilizarse hacia allí. Se movilizaron en 3 camiones, se bajaron, ingresaron al pueblo, dieron una vuelta a la plaza, tomaron la intendencia de Cafayate y dieron un discurso en la plaza, así logrando que se liberaran a estas personas. Después volvieron al pueblo para continuar con su vida normal y ya con los pagos correspondientes. Bueno, 4 años más tarde, en el año 76, cuando empieza la dictadura, se llevan presos a estos 5 que nombró mi compañero Lucas y se los llevan desde Animaná hasta Salta Capital, y ahí quedan presos por 23 días y luego son liberados. Cuando termina la dictadura en el año 83, se reanuda lo que sería el proceso de tecnificación de las bodegas. ¿Y en qué inició? ¿Qué es lo que marcó esto? ¿Qué acontecimiento fue? Es la venta de las bodegas salteñas que solían ser familiares y pasan a ser de ciertos capitales extranjeros y mendocinos. También una característica fundamental que tienen las bodegas en Salta es que eran artesanales y ahora están totalmente o parcialmente tecnificadas. Y hablando con el dueño de la bodega, Domingo Hermano, que habló mi compañero Max, nos contaba que en el año 80 se empezó a implementar el riego por goteo, que es el eje fundamental para que la industria vitivinícola crezca hoy en día. Y bueno, el animanazo más que nada lo que marcó es la unión entre la tecnificación con el obrero, porque hubo un cambio de mentalidad, podría decirse, por el dueño de la bodega, y así logró implementar la tecnología para que se acople con el obrero y no lo deje en la calle al obrero. Bueno, con el equipo decidimos seguir una serie de pasos para realizar la redacción de este informe, y el primero fue la delimitación del tema, que se basó básicamente en lo que decimos, el fuego de Animaná y la elección. Luego realizamos entrevistas claves a ciertos informantes que vivieron en este acontecimiento y que lo presenciaron en carne propia. También hicimos la selección de conceptos claves, que son algunas palabras cuyo significado es fundamental para lograr entender y así interpretar bien lo que sucedió en Animaná. El siguiente paso es el relevamiento de diarios, diarios, mapas y fotografías, que lo que nos ayuda esto es a formar un marco visual para así lograr hacer la redacción final, que es el último paso. Por penúltimo, hicimos un análisis de información que básicamente se basa en la interpretación y en la depuración de todos los datos para ser lo más objetivos posibles. Y bueno, y por último tenemos la redacción final. Bueno, si hablamos de la delimitación del tema, nosotros reducimos nuestra área de trabajo a los departamentos de San Carlos y Cafayate, al sur de la provincia de Salta, como vemos aquí en el mapa. Y también hicimos un recorte temporal entre los años 1960 y 2010, que es el del último censo nacional. Elegimos este tema porque creemos que recompone nuestra identidad cultural de salteños y también es importante para el noroeste argentino. Además que recupera la memoria histórica vivida por la provincia y por el pueblo de Animaná. También se destaca la injusticia social sufrida por muchos de los pueblos del noroeste y la huella que dejó el pueblo de Animaná en toda la sociedad. Bien, nuestro fuerte para la investigación fueron las entrevistas, las cuales realizamos a ciertos individuos, los cuales nos ayudaron a recomponer todo lo que fue la historia de nuestra investigación.
Aquí en la foto podemos verlo a Luis Escalante, es el administrador general de la bodega Animaná, de la bodega de la cual hablamos. La entrevista se realizó en julio de este año y él básicamente nos contó la experiencia de su abuelo, que su abuelo participó en este movimiento social y bueno, nos brindó básicamente la experiencia. Aquí en la foto podemos observar a Matías Maita, es el secretario general de Cultura del departamento de Cafayate, que él obviamente nos comentó, nos brindó información un poco más teórica y académica sobre lo que fue este hecho en sí. Y además nos comentó mucho sobre todo la oleada migratoria que tuvo de los valles calchaquíes, es decir, en esta época previa a la Animaná hubo mucha oleada, sobre todo alemana y francesa, los cuales se instalaron y fueron los primeros viñedos, se fueron instalando viñedos que hoy en día son muy importantes. El señor que vemos aquí en la foto es Nital Díaz, es uno de los líderes gremialistas que encabezó el Animanazo, uno de los que pocos quedan vivos hoy en día. Tuvo la amabilidad de darnos la entrevista, ahí como se puede ver, en la localidad de Animaná, en la puerta de su casa, y él nos comentó obviamente su experiencia en carne propia, y él está muy contento y orgulloso de nosotros, porque siempre lo que van a hacer las entrevistas siempre son investigadores de universidades o de diarios, y es siempre con fines de lucro, y cuando nosotros le comentamos que era para las Olimpiadas, la verdad que con mucho gusto nos brindó la entrevista. Bueno, por último, acá tenemos al señor Osvaldo Domingo, dueño de la bodega Domingo Hermanos, muy conocida a nivel nacional e internacional. Esto en la localidad de Cafayate. Él básicamente nos brindó información mucho sobre la tecnificación y los cambios industriales y la industrialización de las bodegas en Salta. Como decía mi compañero Juan, el riego por goteo, entre otras técnicas que fueron que favorecieron mucho a las bodegas de hoy en día totalmente industrializadas y capitalistas. Para este desarrollo y el análisis de nuestro proyecto hemos hecho una selección de ciertos conceptos clave, los cuales nos ayudaron mucho a la orientación del trabajo. Bien, nosotros destacamos un movimiento social, ya que, como lo dice, está incluido la sociedad, está incluido una sociedad trabajadora, un pueblo obrero, y hay un problema, digamos, que se plantea en la misma. También sostenemos el concepto de rebelión, ya que hay una acción política, hay una intervención política, en lo que una intención política, cuando se designa a un obrero como intendente, eso a la fuerza es con intención política. Además le establecemos como rebelión por el tiempo en el que se desarrolla las rebeliones, podemos hablar entre semanas y meses, y si hablamos por ejemplo de revolución dura años. Y bien, básicamente fue eso, y también lo que es la organización, fue algo que no fue organizado, no tuvo una organización previa, sino que fue espontánea. Y bien, como también sostenemos la idea de piquete, porque es considerado, aunque no se reconozca mucho, porque se olvidó, el primer piquete nacional, es decir, el primer piquete que ocurrió en la República Argentina, y bueno, nuestro objetivo es principalmente recordar lo que muchos se olvidaron. También hablamos de producción precapitalista o semifeudal, porque la forma de producción y de vida de esta gente era muy parecida al feudalismo. Hablamos de que había un dueño en la bodega y esparcido por toda la propiedad había casas donde vivían los obreros. Los obreros lo que producían se lo entregaban al patrón y cobraban de dos formas. Podían cobrar con alimentos o con dinero, pero generalmente cuando cobraban con dinero eran obligados a comprar en el almacén que tenía la propia bodega y no se les permitía la salida. Y también hablamos de todoyotismo, porque creemos que la forma de producción actual que ellos tienen, que es una evolución del fordismo, porque básicamente todos los obreros saben realizar todas las tareas y para no hartarse van rotando cada 1 o 2 meses en la producción. Bueno, el reglamento de fuentes documentales. Aquí en la diapositiva vemos la Biblioteca Provincial de Salta, que se ubica en Salta Capital,
ese del frente. Y con el equipo lo que hicimos fue visitarlas para lograr, para ver el archivo histórico de la provincia, que aquí se encuentran tres sectores que son la mapoteca, la iconoteca y la hemeroteca, que son fundamentales para lograr nuestra investigación. Luego, aquí nos vemos al equipo leyendo diarios del Tribuno, que fue el único diario que redactó sobre el animanazo. Bueno, aquí seguimos viendo más imágenes de lo que es el diario del Tribuno, que es el diario más popular, lo que hay en Salta capital y en la provincia de Salta, pero también cabe recalcar que es un diario que se redacta en Jujuy y en Tucumán. Bueno, aquí lo vemos a Lucas viendo fotos en la iconoteca, y lo que vemos aquí, es la del medio, es la sala de la bodega Michel Torino, y aquí son, son barriles de la bodega que dan el nombre. Bueno, también encontramos fuentes audiovisuales, que es una película, o mejor dicho un documental, que es Fuego en Animaná. Este fue grabado en 2016 y se fue regalado por el Museo del Vino que se encuentra en Cafayate. También se encuentra una canción que se llama Fuego en Animaná, que es bastante conocida en Salta capital, en alrededor del país, y es cantada por distintos autores, pero esta canción lo que expresa es lo que sintió de verdad el pueblo en carne propia. Bien, al finalizar este trabajo pudimos obtener una serie de conclusiones que nos llevaron a ordenar todo lo que fue nuestro proyecto de investigación. En primer lugar, este conflicto es un punto de inflexión en la forma de explotación servil en los valles callaquíes de Salta, es decir, a partir del animanazo, como se lee ahí también, los obreros, el trabajo pasa a ser un trabajo digno y adquieren más derechos con respecto a un acceso a la salud, vacaciones pagas o salario mínimo remunerado y condiciones de trabajo dignas, lo cual antes del animanazo, como decía mi amigo, era un sistema semifeudal, lo cual esto ni se tenía en cuenta. Bien, también a partir del animanazo hubo muchos avances en cuanto a la tecnificación y a la industrialización totalmente de las bodegas y de la gran mayoría de las bodegas de la provincia de Salta. Bueno, el balance de la experiencia. En primer lugar, para nosotros fue una experiencia muy gratificante porque lo que hicimos fue más que nada investigar en donde no había ningún dato certero y a la vez nos generó porque reconstruimos lo que es la historia, que es lo fundamental, que es construir y seguimos con una serie de pasos para lograr entender lo que fue el animanazo. Bueno, también este trabajo tuvo una relación con otras materias curriculares que tenemos en el colegio, como ser geografía, lengua, historia y a la vez proyecto de investigación que fue fundamental para que tenga la forma el proyecto. También, si bien la mayoría de nuestros entrevistados no son fuentes vivas que estuvieron presentes en el acontecimiento, pero sí son parientes cercanos y por la cultura propia del pueblo de Animaná y de las zonas cercanas entienden y lo interpretan de mejor manera. Y por último destacamos la valoración positiva que nos dieron estas personas, estos entrevistados sobre nuestro trabajo, porque de verdad ellos sintieron que se les dio una valoración real a lo que fue el animanazo, porque como decía Maxi hace un rato, por lo general no fuimos los primeros investigadores sobre esto, pero los anteriores siempre lo hicieron con intereses lucrativos. Y bueno, por último tenemos las estrofas finales de la canción Fuego en Animaná de Alejandro Tejada Gómez y queremos destacar, hacer un pequeño análisis sobre esto. Primero dice: ayer nomás ardió el pueblo por la tierra y por el pan, la fogata en el valle no estaba por solo estar. Aquí vemos que aquí se refiere al piquete en sí, al hambre, a la olla popular, y que lo que pasó no pasó donde pasó porque sí, sino que era porque era una zona donde había muchas injusticias sociales respecto a los trabajadores. Después dice: déjenme de estar, solo estar, viendo el sol volver. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Hablan de que quieren ver un cambio en todo lo que pasaba, quieren ver algo nuevo, algo más justo. Y luego dice: soy para durar como el maíz simple y cereal. Hablamos de sencillez, de humildad, de que la gente de allá quiere ser sencilla y morirá así. Luego dice: soy para durar porque yo sé pasar y pisar. Aquí tenemos que verlo de dos formas. La primera es que ellos saben lo que es pisar descalzos del vino en un fuentón, hacer el vino patero y hacer todos los procesos de forma artesanal.
y luego de que ellos pasaron y pisaron quiere decir de que ellos dejaron una huella en la historia de la historia. Y por último, para destacar de dónde pasó esto, y dice: si es por saber de dónde soy de Arimaná. Muchas gracias. Una cosita menciona que el señor Nital Díaz, que veíamos, que entrevistamos el día gremialista del que encabezó el Arimanazo, de 82 años, nos comentaba, bueno, también se comentó durante la exposición, que a la vuelta, en 1976, con la vuelta de la dictadura militar de Jorge Videla, hubo muchos de estos líderes que encabezaban el movimiento social que fueron retenidos por las fuerzas militares, y hay muchos que desaparecieron y hasta el día de hoy no se sabe qué fue de la vida de ellos. ¿Qué tema? ¿Qué temazo? Hablando de Arimanazo, tenía conocimiento de otros asos, el cordobazo, el mendozazo, el rosariazo, el tucumanazo, pero estos son fundamentalmente del año 69, no del año 72 como el caso que ustedes están estudiando. Es un temón, tienen que seguir trabajando con eso. Ustedes son de la ciudad de Salta. Sí, capital. ¿A cuántos kilómetros están de Animaná? 808 de Arimaná y 197 de Cafayate. Son aproximadamente 3 horas y media hasta Arimaná y 2 horas y media hasta Cafayate. ¿Y tuvieron que ir varias veces hasta Animaná? Hemos ido un día, salimos a las 7 de la mañana de Salta Capital y llegamos a la mañana y recorrimos todo el día, hicimos Cafayate, Animaná y después otra gran parte de San Carlos. San Carlos es el departamento en el cual se encuentra en la localidad de Animaná. Estuvimos todo el día hasta la noche, o sea, de muy temprano hasta la noche, sin parar, digamos, yendo y viniendo, haciendo entrevistas todo el día. ¿Y pudieron, o tienen noticias de que además de este señor de 82 años que es partícipe y protagonista de los hechos, todavía quedan algunas otras personas que hayan participado? Sí, yo cuando hice entrevista al señor Luis Escalante en la bodega de Animaná, él me comentó que me derivó a ciertas personas a las cuales yo podría hacerle la entrevista, entre una de esas Nital Díaz, y me mencionó al señor Horacio Guaymás y al señor Huanca. Ellos tres actualmente quedan vivos, son los únicos 3 que quedan vivos, y también me advirtió, digamos, que sea discreto, porque uno cuando menciona el Animanazo, o en sí, cuando hay periodistas en Animaná, la gente no se lo toma muy bien, y hay veces que no te abren los puertos o te cortan las calles para que uno no pase, porque la verdad es que la gente fue algo que le pegó mucho, digamos, y le duele mucho recordar eso por su antepasado y por la historia de Animaná. Pues estaría muy bueno poder entrevistar a los otros y volverlo a ver a esta persona que vieron y volverla a entrevistar en función de todos los saberes que han podido ustedes reconstruir a partir de esto. Porque cuando ustedes fueron, seguramente que todavía no sabían un montón de cosas que ahora sí. Exactamente. Entonces, sobre la base de ese conocimiento uno puede repensar los cuestionarios y poder volverlo a entrevistar. Y eso lo tiene que hacer rápido, porque es gente grande. No es broma que lo digo, la gente se muere. Y digo, hay una oportunidad ahí muy interesante que no hay que desperdiciarla, porque a veces uno llega tarde y sonamos. Me pareció muy interesante el trabajo y además de las cuestiones vinculadas a los vinos, sobre las cuales no voy a opinar porque si no
Sí, es muy subjetivo. Ustedes hablaron de que ardió Aymaná y entre los conceptos que utilizaron estuvo el de rebelión, cosa que me parece un concepto bien interesante para trabajar el caso. Por ahí podrían pensar también en la posibilidad de usar el concepto de pueblada. Hay un sociólogo que se llama Javier Aullero que ha estudiado las puebladas, pero las ha estudiado fundamentalmente para la década del 90, pero como herramienta conceptual creo que puede ser útil para este caso. Algo dijeron ustedes al final, aludiendo al señor que entrevistaron, pero estaría bueno que sigan trabajando sobre la idea de ver si esa pueblada que se produce tiene algún tipo de identificación política. Digo, ¿quién la lideró? ¿Cómo se organizó? ¿Quiénes participaron? Me parece que puede dar más luz respecto de lo que ustedes estaban comentando. Y un concepto que yo en ese caso no utilizaría el del movimiento social, me parece que no me sirve, porque de lo que se trata es de una protesta que adquiere la forma de rebelión pueblada, pero sí el concepto de acción social y de repertorio de acción. Me parece que esos conceptos les pueden ser más útiles que el del movimiento social, por ejemplo. Y una última cosa, ustedes utilizaron el concepto de producción precapitalista o semifeudal. Supongo que, se trataba de una producción de carácter artesanal, creo que algo ustedes dijeron. Hay un término que es muy ambiguo, pero no se me ocurre otro que de un tipo de producción de corte tradicional, cosa que es bastante complicado porque ¿qué es lo tradicional? Yo me preguntaba, ¿cuántas hectáreas tenía el emprendimiento vitivinícola? ¿Cuántos obreros trabajaban? ¿Cuántas familias habitaban el lugar en torno a la bodega? Porque eso nos permitiría tener una magnitud más propicia para comprender la relación que se planteaba entre los patrones o entre el propietario y los trabajadores. Pues las descripciones que ustedes hicieron me llevaron a pensar a ver cómo denominar a eso para no utilizar lo de producción precapitalista o semifeudal, porque en el último tercio del siglo XX hablar de ese tipo de producción me parece medio complicado. Yo lo vinculaba más con un concepto que es de economía de plantación, aunque a veces la economía de plantación se vincula más con un trabajo de tipo esclavista. Pero por ejemplo en el África de mediados del siglo XX se utiliza el concepto de economía de plantación y no hay trabajo esclavista. En todo caso se parece, pero no lo es. Eso para pensar. Y lo último, ustedes dicen que las personas que han ido a entrevistar o a buscar este material a Aymaná fueron con intereses lucrativos. ¿Me podrían aclarar eso? Bien, lo principal, el interés lucrativo, principalmente, justamente como dice mi compañero, era para hacer política o, por ejemplo, para hacer notas, para rellenar diarios o para sacar como archivos, sería archivos históricos, con fines que el gobierno subsidie eso. Y bueno, y obviamente los obreros o los señores que entrevistamos no se los reconoce, según su punto de vista, que nos cuentan ellos, que no se los reconocen y se los olvida, digamos, y simplemente por el hecho justamente económico, luego político también. Buen día. Buen día. Me gustó mucho también el trabajo, la exposición. Voy a tratar de ser breve porque nos queda un grupo.
sobre todo lo que saltaba a la vista, yo conocí a Animaná a través de César Isela y nada más. Entonces cuando con el equipo nos sentamos a leer todos los trabajos, de alguna manera le pudimos dar otra entidad a lo que hasta ese momento era sobre todo una canción, una epopeya, algo muy bonito, pero no lo habíamos anclado. En ese sentido es muy interesante que ustedes se aventuren a trabajar con el dolor, porque en realidad trabajan con un pasado que duele. Si todavía hay silencio en Animaná y te cierran la puerta, si vos vas muy suelto de boca a preguntar sobre el animanazo, bueno, creo que es algo que también nos atraviesa a todos, porque el cómo preguntar, ¿sí?, es algo que ustedes han tenido que poner en juego, igual que las compañeras que vienen del 25 de mayo y también lo planteaban. Entonces, ¿cómo se conectan el dolor, la memoria y la historia? No es un tema menor. Y a los profes nos parece que tampoco es un tema menor cuando lo abordan chicos que están en la escuela secundaria. Entonces, eso es algo digno de destacar. Por otra parte, eso de construir empatía con el entrevistado. Que este señor que estuvo detenido se haya abierto y les haya contado un montón de cosas, es interesante. En relación a eso, nosotros cuando leíamos el trabajo escrito veíamos que ahí hay fuentes del Poder Judicial de la Nación. Sí, las tenemos ahí. Claro, y hay una declaración del señor Díaz, dice. ¿Cómo obtuvieron eso? Él nos las brindó, nos trajo, se sentó en la puerta de su casa y nos trajo un carpetario, abrió y nos dio noticias que él tenía recortadas de esos años y nos dio un archivo de la declaración judicial que él dio cuando lo llevaron detenido sin motivo. Bien. Sí, esa declaración corresponde al año 2011, que es cuando se realizó el juicio a los que lo habían detenido, ¿no?, pero ya estaban muertos. Claro, lo cual también a nosotros nos invita a pensar de vuelta en esto de los tiempos de la memoria, los tiempos de la justicia y los tiempos de la historia, porque no es menor que recién en el año 2011 se hayan juzgado sucesos ocurridos 30 años antes. Ya no tiene sentido porque los opresores, por así decirlo, ya no están. Igual, los historiadores dicen que tiene sentido porque de alguna manera a las víctimas les permite reparar un trauma o les ayuda a elaborarlo. Pero bueno, son como discusiones que están abiertas y es muy interesante que ustedes nos traigan esto acá, no podríamos dejar de destacarlo. También los compañeros traen censos poblacionales y ahí lo que salta a la vista es la cantidad de analfabetos, ¿sí?, que hay en la región, que hay en la localidad, lo cual nos sumerge a nosotros en la Argentina más profunda, porque estamos acostumbrados a leer historia escrita en Buenos Aires, que habla de Buenos Aires. Entonces, de repente, que vengan con un trabajo de 25 de mayo, un trabajo de Animaná, a nosotros nos invita a pensar en otras cosas, como decía José recién, cómo funciona el capitalismo en esos espacios que no son capital federal. Abre preguntas y creo que los compañeros lo han puesto sobre el tapete a lo largo de su exposición. Bueno, es un trabajo centrado en lo local, entonces apela a distintas fuentes que son raras, como esta fuente del Poder Judicial de la Nación, se interrogan sobre los desaparecidos y sobre los represaliados de la última dictadura cívico-militar en una localidad puntual del norte argentino. Y también al hacerlo nos invitan a pensar en cómo el mundo del trabajo influye de forma muy clara sobre el campo de lo político y de lo económico, porque no es menor que una revuelta obrera termine con la toma del espacio de poder político de la localidad. Y eso aparece al comienzo del trabajo y creo que también nos invita a pensar en la relevancia que tiene el tema que nosotros estamos transitando en el marco de la Olimpiada. Para terminar, nada más quería mencionar y destacar que los compañeros lo dicen en el trabajo, nos mandaron un mail a la Olimpiada, que los obreros sentían que no había habido un reconocimiento a su gesta y que habían dicho si existiría la posibilidad de que se les extendiera un certificado, ¿no? Eso es algo que también es súper interesante porque habla de cómo el reconocimiento social se elabora en distintos lugares, en los estrados judiciales, donde en el 2011 se demuestra que se lo llevaron detenido sin ninguna causa, y también cuando recurren a la escuela como un espacio de reconocimiento simbólico por una gesta pasada. Y eso está bueno, porque creo que en tiempos donde se pone en discusión el rol de la escuela, este tipo de cosas nos ayudan a pensar un futuro distinto. Nada, para cerrar y para reafirmar lo que está diciendo Virginia, ustedes están haciendo un reconocimiento a toda esa gente
Su trabajo tiene un gran valor social y un gran valor político, como se supone que deberían tener todos los trabajos de los historiadores, porque ustedes están trayendo acá algo que desconocíamos absolutamente, que seguramente ha marcado la historia de ese lugar que no me sale, ahí cerquita de Cafayate, Animaná. Tiene que haber sido un parteaguas en la historia del pueblo y de la región. Y ocupa un lugar, tiene que ocupar un lugar muy importante en los desarrollos historiográficos de la región de Salta. Y ustedes lo que están haciendo es eso, ponerlo en el lugar que corresponde, y en ese sentido yo festejo que lo hayan traído acá, porque nos han permitido conocer otro aso que no estaba en nuestra agenda. Así que gracias. Muchas gracias a todos.